Amados hermanos, que el Señor les bendiga. Es un gusto nuevamente poder ver algunos rostros que ya no nos habíamos visto ya de algunas semanas, por todo lo que estuvimos saliendo, viajando, teniendo actividades en diferentes iglesias, congregaciones. Hoy el Señor nos permite estar nuevamente aquí en casa y bueno, vamos a escuchar la palabra de Dios. Quiero que me acompañen a orar como cada vez que pues el Señor me permite estar en este púlpito para compartir su palabra. Inclinen sus rostros y oramos. Señor bendito, gracias porque nos das la bendición de poder escuchar tu palabra y alimentarnos en ella. Danos, Señor, este pan del cielo. Permite que de lo alto, Señor, esta palabra tenga unción para cada uno de nosotros, nos fortalezcas, nos edifiques, nos nutras, nos sacies, Señor, como lo leímos hace un momento, y nos llenes de ti, de tu presencia. Señor, haznos más fuertes en nuestra fe y sosténnos. Padre eterno, todo esto es obra tuya. Nosotros somos vasijas de barro que queremos ser llenadas de tu palabra y de tu presencia. Para gloria tuya, en el nombre de Cristo Jesús, te lo rogamos. Amén. El Salmo 124 es un salmo que expresa un reconocimiento tan profundo del pueblo de Israel, no solamente de quien escribe. Yo no hice la lectura porque quería escucharlos como pueblo, leer este salmo al que vamos a utilizar, porque él refleja, decía, el sentir de todo el pueblo de Dios después de haber sido librados de sus enemigos. No hay una ocasión específica que se identifique en qué momento Dios libró a David y a su pueblo de sus enemigos, de tal forma que haya escrito este salmo y haya expresado lo que expresa allí. No hay una ocasión específica, pero a lo largo de la historia de Israel nosotros podemos traer a nuestra mente y recordar esos episodios en los que Dios tuvo que intervenir, meter las manos a favor de su pueblo y librarlos de sus enemigos. No hay una ocasión específica de cuándo se escribe este salmo, pero yo creo que cada ocasión es buena para poder entender, incluso en nuestra propia experiencia. Dime tú, ¿de qué te ha librado Dios? ¿En qué momento de tu vida, de tu trayectoria, de tu historia, porque todos tenemos una historia al lado de Dios, en qué momento tú de tu vida sentiste que Dios te libró de algo? Que tú hayas dicho, si Dios no me hubiera librado en este momento, ¿quién sabe qué hubiera sido de mi vida? Mira, puede ser a lo mejor un accidente, puede ser a lo mejor un asalto, ¿no? Alguna situación en la que tú hayas visto tu vida en peligro, tráela a tu memoria y que digas, si Dios no hubiera estado allí en ese momento, ¿quién sabe qué hubiera sido de mí? Si Dios no hubiera mandado a esas personas, ¿quién sabe qué hubiera sucedido? Y yo me acordaba de hace 12 años, cuando Katia estaba en la pancita de mamá. Tuvimos un accidente y quienes supieron de esto no me dejarán mentir. Un camión se queda sin frenos, bueno, ese fue el argumento, que se había quedado sin frenos, un transporte lleno de bajada, allí a la altura de donde siempre son los accidentes aquí en San Andrés, a la altura de la maderería. Llega, golpea carros con toda la fuerza que traía el camión de bajada, lleno por la mañana, golpea el carro en el que nosotros vamos. El carro quedó en pérdida total, nosotros salimos ilesos. Y yo recordaba ese episodio de mi vida y se los comparto como testimonio porque cuando yo leo el Salmo 124,
Y leo en el primer texto, por favor léanlo conmigo, Salmo 124:1. Y yo traigo a mi memoria esa ocasión y quizás otras más que podría yo comentarles, pero no es la intención. Yo digo, a no haber estado Jehová por nosotros. Y dice el salmista, diga ahora Israel, reconozca, esa expresión significa, reconozca todo Israel que de no haber estado Jehová por nosotros, quién sabe qué hubiera sucedido. Levanta tu mano, ¿recordaste algún episodio de tu vida en el que digas, si Dios no me hubiera... ¿Tienes tú una historia así? Si tienes una historia así. ¿Quién más tiene una historia así que diga, si Dios no me salvaba en ese momento? Gracias, hermanos. ¿Por qué? ¿Qué se siente después de que tú experimentas la liberación de Dios, la intervención de Dios, que tú la hayas visto? ¿Qué experimentas? ¿Qué se siente? ¿Qué sentiste? A ver, 3 que me quieran decir, ¿qué sintieron después de eso? Paz, fortaleza, el cuidado de Dios, gratitud. Mira, pues así con eso quiero que leamos el Salmo 124, porque eso es lo que comparte el salmista cuando dice en toda su expresión, a no haber estado Jehová por nosotros, diga ahora la casa de Israel. Porque mira, hermano, terminamos el año 2023. ¿De qué te libró el Señor? ¿De qué nos libró el Señor durante el 23? Hacemos una mirada retrospectiva hacia el año pasado y yo sé que hubo cosas de las que nos libró el Señor. Y este salmo nos invita a hacer ese reconocimiento a Dios, ¿sí? David está experimentando una y muchas veces la liberación de Dios, la intervención de Dios. Dios los ha librado de manos de sus enemigos en muchas ocasiones. Y David tiene algo en claro. Así, yo les pregunté, ¿quién ha experimentado esto? Porque mira, yo sé que es algo que queda encarnado en tu vida para siempre. Es decir, que si yo te hablara de confianza en Dios, tú vas a decir, después de eso mi confianza está puesta en Dios. Y puedes decir como el salmista, y sé en quién he confiado y que es poderoso, como dice Pablo, para guardar mi vida en depósito. Yo sé en quién he confiado. También dice el salmista, y sé que es poderoso para capitanearme aún hasta la muerte. Yo sé en quién he confiado. Porque esas experiencias lo que hacen es convertir la palabra en algo vivo en cada uno de nosotros. Y decía yo que el salmista tiene en claro una cosa, que solo el Señor Jehová puede salvar nuestras vidas. Solamente Dios puede salvarnos. Y por ejemplo, David, quien escribe este salmo, la Biblia habla de David y nosotros tenemos conceptos de David. Nos podemos imaginar a un David como un hombre de guerra, un hombre astuto en la estrategia militar, porque tuvo tantos enfrentamientos que pues tenía experiencia al mando de los ejércitos de Israel. Es un hombre que inclusive sabemos nosotros que desde temprana edad mostró valor cuando era pues un jovencito, un simple pastor de ovejas. Primer libro de Samuel, capítulo 17. Vamos a recordar algunos textos de allí. Vamos a primer libro de Samuel 17, que es la ocasión cuando los filisteos se juntaron para hacer guerra contra Israel. Y un ejército, el ejército filisteo estaba en un monte y el ejército de Israel estaba en otro monte, divididos por el valle del Alcornoque, en lo que buscan primer libro de Samuel 17. Allí, entre los filisteos hay un hombre de 2,90 metros de altura, llamado Goliat. Un hombre que desafía a Israel, diciendo: escojan un hombre que venga contra mí para pelear. Ese era el desafío de Goliat. Versículo 9.
de primer libro de Samuel 17 dice: escojan un hombre que pelee contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, dice Goliat, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis vuestros siervos y nos serviréis. Primero de Samuel 17, 9. Vean el desafío de este hombre. ¿Quién se va a enfrentar a ese gigante? Cuando David escribe este salmo, algunos comentan que ya lo escribe pasados muchos episodios de guerra. ¿Y ustedes creen que no se acordaría David de ese momento cuando Goliat estaba desafiando? Llegó él y dice, voy a leer versículos 32 y 33. Y dijo David a Saúl: no desmaye ninguno a causa de él, del filisteo. Dice: tu siervo irá y peleará con ese filisteo. Cuando David escribe el Salmo 124, habrá dicho: ¿qué hice? Era yo un jovencito y ese hombre medía 2 metros 90, casi 3 metros. David habrá dicho: ¿de verdad cómo se me ocurrió? ¿No? Porque a veces cuando somos jóvenes hacemos cosas, ¿cómo se me ocurrió subirme a eso, no? ¿Cómo se me ocurrió hacer aquella cosa? Cuando ya somos grandes, normalmente recordamos las cosas que hicimos de jóvenes y decimos: ¿cómo fui capaz de hacer esto? Y yo digo, ¿David no se habrá acordado de este episodio de su vida? Si es que cuando escribe el Salmo 124, pues ya vivió, ahora tiene otra edad, ya tiene otra perspectiva de la vida y dice: ¿cómo me atreví a enfrentar a ese señor? Versículo 33 dice: y dijo Saúl, yo creo que recordó hasta las palabras de Saúl, cuando le dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres mozo, y él un hombre de guerra desde su juventud. Le dice David: tú eres mozo. Saúl perdona a David, le dice: tú eres un mozo. ¿Qué edad tiene un mozo? 14. No, 18 yo creo que ya es mucho. Todos coinciden en que un mozo es un adolescente, lo que para nosotros es un adolescente, 13 a 16 años. La edad que tiene Israel. ¿Quién más? Bueno, hay jovencitos de aquí que tienen. Y si estaba flaquito así como Israel, contra un hombre de... No, aquí no son 3 metros, yo creo que un poquito más. Vean el significado de David cuando escribe: a no haber estado Jehová conmigo en esa ocasión, ¿cómo me habría ido? ¿Cuál habría sido el desenlace de ese episodio si Dios no está conmigo? ¿Qué hace el gigante conmigo si Jehová no hubiera estado en ese momento allí? ¿Se dan cuenta de la dimensión que toma el Salmo 124? A no haber estado Jehová con nosotros, lo hubiera descuartizado. De hecho, Goliat se lo dijo, ¿no? Se empezó a reír y le dice: vienes conmigo con piedras como si fuera un perro. Tu carne, ¿qué le dijo? Va a ser comida de las aves carroñeras. Tu carne. Él lo estaba asegurando. Cuando David se sienta a escribir el Salmo 124, trae a memoria, por eso les dije, no hay una ocasión específica. Los comentarios dicen: no hay una ocasión específica de que Dios los liberó en este momento y entonces David escribió este salmo. No identifican una, sino más bien dicen algunos:
trae a la memoria todos esos momentos en que Dios los liberó, ¿sí?, de sus enemigos. Este suceso marcó la vida de David. Quizás sea uno de los que él tiene en memoria al escribir este maravilloso salmo, donde expresa esto. Dice la Nueva Traducción Viviente: ¿qué habría ocurrido si el Señor no hubiera estado de nuestro lado? ¿Qué hubiera ocurrido? La traducción en lenguaje actual dice: si Dios no nos hubiera ayudado, ¿qué habría sido de nosotros? Todos en Israel lo sabemos, todos lo sabemos. Si no hubiera estado Dios con nosotros, ¿te imaginas qué habría sido de nosotros si Dios no hubiera estado con nosotros durante el año que terminó, 2023? ¿Qué hubiera sido de tu vida si Dios no hubiera estado, y de mi vida, obvio, si Dios no hubiera estado con nosotros? ¿De qué te ha librado el Señor? ¿De un accidente? ¿De un asalto? Cualquier cosa, algo de lo que tú reconozcas que allí estuvo la mano de Dios y tú hayas dicho: por poco. Por eso le puse a este mensaje por poco, porque de verdad, así, por poco, si Dios no hubiera estado con nosotros, quién sabe qué habría sucedido. Por poco. Yo sé que el Señor lo ha hecho, y aun cuando quizás nosotros no nos dimos cuenta, porque Dios nos libra, yo creo que en muchas ocasiones, de peligros, de situaciones que ponen en riesgo nuestra vida y no nos damos cuenta. Yo creo que hay muchas cosas que hizo Dios en favor de nuestra vida de las que no nos dimos cuenta. Por ejemplo, cuando dice David, el mismo salmista en el Salmo 103, cuando dice que Él es el que rescata del hoyo tu vida. ¿Te imaginas cuántas veces Dios nos rescató del hoyo? Se refiere a la sepultura, que tú hayas perdido la vida. ¿Cuántas veces el Señor hizo esto? Dice el Salmo 103, versículo 4. Bueno, comienza invitándonos a bendecir el nombre de Dios. Dice: bendice alma mía Jehová, bendigan todas mis entrañas su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, no olvides ninguno de sus beneficios. Y en el 4 dice: Él es el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Dios nos libró, aunque no nos hayamos dado cuenta en ocasiones, y no solamente nos libró, sino que dice, nos coronó de favores y de misericordias. Porque mira, lo que le quedó claro a David es esto, ya lo mencioné, que solo Dios puede salvar. Pero esa salvación o esa liberación es una obra de misericordia. ¿Sabes por qué te salvó Dios? ¿Sabes por qué me salvó Dios a mí? ¿Sabes por qué no perecimos en ese momento? ¿Sabes por qué Dios no permitió que el asalto fuese peor en tu vida? ¿Sabes por qué Dios no permitió que ese accidente terminara con dejara huérfanos a tus hijos? ¿Sabes cuántas veces Dios te ha librado en el camino? Simplemente cuando sales de tu casa y regresas. Infinidad de veces. Pero dice el salmista, dice: es por la misericordia de Dios. Es una obra de misericordia. ¿Por qué lo salvó Dios? Por misericordia. Lamentaciones 3:22, un texto muy conocido, dice que es por la misericordia de Jehová que ¿qué? Que no somos consumidos. No es porque lo merezcamos, no es porque... Es más, ni siquiera porque Dios tenga un propósito para tu vida. Quiero resaltar la misericordia de Dios. No es ni siquiera, es que Dios preservó mi vida, me guardó porque yo sé que Dios tiene un propósito. No, antes de eso, déjame decir que es por la misericordia de Jehová. ¿Sí? Si el Señor rescató nuestra vida y nos coronó de favores y puso su misericordia, esa es la obra de misericordia. Dice entonces Lamentaciones 3:22, es por la misericordia de Jehová que no somos consumidos, porque nunca, escucha bien esto, nunca decayeron sus misericordias.
23 que dice, nuevas cada día el Señor hace la obra de misericordia, preserva. Y entonces yo creo que el Salmo 124 es un reconocimiento diario. Señor, si no hubiera sido por ti, no regreso a casa de trabajar. Ese es el reconocimiento que se hace a Dios. David reconoce entonces la necesidad de bendecir a Dios, de darle toda la gloria a Él, toda la honra, y él mismo tenía muchas experiencias, sí, y no podemos pensar solamente en David como un hombre valeroso que nunca tuvo miedo. No, él experimentó miedo. Me llama mucho la atención este texto de 1 de Samuel 24:6, donde el mismo David dice que cuando Saúl lo perseguía, ustedes recuerdan el episodio, cuando Saúl lo estaba persiguiendo, de repente coinciden en una cueva y los que estaban con David le dicen, mira, Dios lo ha puesto en tus manos, este es el momento de la venganza. Adelante. Y dice, no, yo no puedo levantar mi mano contra el ungido de Jehová. Pero hace algo que hizo que su corazón se acelerara. Le cortó el manto de Saúl y guardó el pedacito. 1 Samuel 24:6 dice, después de lo cual el corazón de David le golpeaba. Ese texto, 1 de Samuel 24:6, el corazón de David le golpeaba. Cuando hizo eso, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Nunca se le había acelerado tanto el corazón a David. Él sabe del cuidado de Dios, sabe que Dios lo puede salvar, sabe que es una obra de misericordia, sabe que Él es frágil. Porque algo que nosotros tenemos a veces es que queremos aparentar que somos fuertes, ¿no? Y yo les dije hace un momento de David, pues no lo imaginamos un hombre guerrero, valiente, estratega militar. No, David era un hombre como nosotros. Y aquí está su fragilidad, ¿no? A veces nosotros, tenemos esa actitud de que somos tan fuertes, de que, no. Somos débiles, somos frágiles, necesitamos a Dios. Nuestros enemigos están a la orden del día. Esta semana estudiamos que tenemos que estar firmes con la armadura de Dios. Todos los días tuvimos estudios. Hablamos de que el enemigo anda desesperado como león rugiente buscando a quien devorar. Mira, tú y yo somos el blanco del enemigo. Pero Dios está con nosotros como un poderoso gigante, y lo que quiero que entendamos y que quiero compartirles y decirles con todo amor en Cristo es que Dios está con nosotros, y que de no ser por la presencia de Dios y por la misericordia de Dios, nosotros no saldríamos librados de ninguna otra cosa. Y yo me preguntaba, ¿qué habrá sido lo más grande de lo que lo salvó Dios a David? Y me acordaba de su pecado con Betsabé. Yo creo que David no solamente reconoce en este salmo que Dios lo libró de sus enemigos, sino hace un reconocimiento más allá. Dios me salvó de las consecuencias de mi pecado. Y alguien pensará, bueno, no, sí pagó las consecuencias. No. Yo me refiero a las consecuencias espirituales, porque si Dios hubiese castigado su pecado y Dios no lo hubiera librado de ese pecado, estaría en el infierno, en el lago de fuego, ¿no? Destinado ya para pasar la eternidad allá. Entonces ese reconocimiento que hace David, yo creo que no es solamente de que Dios me libró de mis enemigos, sino que es un reconocimiento todavía más profundo en su interior. Dios me ha librado de mi pecado, y lo hace para la gloria de Dios. Dice David en este Salmo 124:1, si Dios no hubiera estado por nosotros,
Diga ahora la casa de Israel: a no haber estado Jehová por nosotros, cuando se levantaron contra nosotros los hombres, vivos nos habrían entonces tragado cuando se encendió su furor en nosotros. Entonces nos habrían inundado las aguas, sobre nuestra alma hubiera pasado el torrente, hubieran entonces pasado sobre nuestras almas las aguas soberbias. Pero dice: bendito Jehová, que no nos dio por presa sus dientes, nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores, quebróse el lazo y escapamos nosotros. Nuestro socorro es en el nombre de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. David dice: el Señor es nuestro amparo, es nuestra fortaleza, es el castillo donde podemos resguardarnos de nuestros enemigos. Otro episodio, y con esto quiero ir concluyendo, de la historia de Israel, aunque es posterior a la vida de David, se encuentra en Isaías capítulos 36 y 37, son 2 capítulos. Voy a tratar de resumir lo más corto que pueda estos 2 capítulos, donde la historia dice que Ezequías es ahora el rey de Judá. Ezequías es el rey de Judá. Él comenzó a reinar cuando tenía 25 años. Y el profeta Isaías, en el capítulo 36:1, dice que en el año 14, es decir, de su reinado, ahora él tiene 39 años de edad, viene Sennacherib, el rey de Asiria, sube con su ejército contra las ciudades fuertes de Judá y las tomó, dicen estos capítulos. Y lo que hace Sennacherib, el rey de Asiria, es mandar a su capitán, a su general de su ejército, llamado Rabsaces, para intimidar al pueblo de Israel. Y hace muchas amenazas contra los hijos de Dios, contra el pueblo de Israel. Dice, voy a leer algunos textos, acompáñenme, Isaías capítulo 36, en donde Rabsaces comienza a intimidar al pueblo de Israel con palabras como estas. Estamos en Isaías capítulo 36. Dice el versículo 6. Voy a leer 4 en adelante, al 6. Dice: a los cuales dijo Rabsaces: ahora pues diréis a Ezequías, el gran rey, el rey de Asiria, lo presenta como el gran rey a Sennacherib. El rey de Asiria dice así: ¿qué confianza es esta en que confías? Digo, alegas tú, empero palabras vanas, que tengo consejo y fortaleza para la guerra. Ahora bien, ¿en quién confías que te rebelas contra mí? He aquí que confías en este bordón de caña frágil en Egipto, sobre el cual si alguno se apoyare, entrarásele por la mano y se le atravesará. Tal es Faraón, rey de Egipto, para con todos los que en él confía. 7. Y si me dijeres: en Jehová nuestro Dios confiamos, ¿no es este aquel cuyos altos y cuyos altares hizo quitar Ezequías? Y dijo a Judá y a Jerusalén: delante de este altar adoraréis. Lo que está haciendo este general del ejército de Asiria es intimidar a los israelitas. Pero les dice: dime en quién confías. Y desafía a Dios, porque dice: si tú me dices que confías en Jehová, el rey Ezequías a ustedes les está dando confianza de decir: confíen, pueblo de Israel, en nuestro Dios, Jehová nos va a librar. Rabsaces dice: ¿Jehová va a poder librarlos? Argumenta y dice: no va a poder. Pero el rey Ezequías hace algo. Dice la escritura que le entregaron cartas con esas amenazas al rey Ezequías. Ezequías tomó las cartas, llegó a la casa de Dios, extendió las cartas y oró. Y dijo: Dios, aquí está la amenaza del enemigo. Nuestra confianza está en ti, yo sé que tú puedes librarnos. Mandó a 3 hombres, a Eliasim, a Sebna y a Joa. Son 3 personajes principales en esta historia de 2 capítulos.
fueron con Ezequías, fueron los que le contaron a Ezequías lo que estaba sucediendo. Ezequías entró a la casa de Dios, los mandó al profeta Isaías, y el profeta Isaías les contestó lo siguiente. Isaías 37, 6 y 7, voy a leer estos textos. Isaías 36, 6 y 7, Isaías les contesta de esta manera, 37, 6 y 7, y díjoles Isaías: diréis así a vuestro Señor, así dice Jehová, no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. He aquí que yo doy en él un espíritu, y oirá un rumor, y volverá hacia su tierra, y yo haré que su tierra caiga a cuchillo. Y la historia, que te voy a invitar a que la leas completa en estos 2 capítulos, dice que Dios intervino a favor de su pueblo. Y en una sola noche, en un solo momento, Dios desbarató al ejército de los asirios. 37, 36 dice: salió el ángel de Jehová e hirió 185,000 en el campo de los asirios. Cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todos eran cuerpos de muertos. 185,000 enemigos en un solo instante. Y quise compartirte esta historia para pensar en este número 185,000. ¿Te imaginas la cantidad de personas a las que Dios hizo a un lado para liberar a su pueblo? El Salmo 125 siguiente dice, versículo 1, que el ángel de Jehová está con nosotros, y que así como, ese es otro salmo, pero el 125 dice que así como Jerusalén está rodeado de montes, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. ¿En quién confías?, dijo este hombre a Ezequías. Si nosotros caminamos confiados de la mano de Dios, Dios es poderoso para librarnos. Tenemos un Dios tan grande que es el que capitanea la iglesia. Así que, queridos hermanos, este Salmo 124 nos invita entonces a hacer ese reconocimiento hacia Dios. Dios nos ha librado y Dios es poderoso todavía para librarnos, dice la palabra de Dios, sin caída. Y Pablo dice que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que, iglesia, vamos a caminar confiados sabiendo que no estamos solos. Un texto usado en esta semana, y con este concluyo, es que Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino un espíritu de fortaleza. Dios está con nosotros y Él es el que nos sostendrá para la gloria de su nombre y solamente por su grande misericordia para con nosotros. Que el Señor, hermanos, nos bendiga ahora y siempre. Amén.